Hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad de cruzarme con Daniel Kotzer, a quien tengo una estima muy grande, y obviamente hemos cambiado en este transcurso. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo bastante bien, contento de que me hayan invitado, contento de estar en Tucumán. Bueno, y nosotros la suerte de tenerte porque estás, decíamos previo a esta charla, que estás prácticamente arriba de un avión, más tiempo arriba que abajo. Bueno, sí, bastante. Por mi trabajo yo soy el responsable del área de salarios de la OIT para Asia y el Pacífico. Y es una región bastante grande, son 35 países, 3.700 millones de habitantes, en una superficie muy grande que va desde China hasta Nueva Zelanda y desde las Islas Cook, que es donde cambia el día, cambian los usos horarios, hasta Afganistán. Entonces tengo que viajar bastante, lo cual no deja de ser interesante y conocer nuevas culturas e ir recorriendo y viendo otras experiencias que a nosotros nos quedaban muy lejos, que uno no tenía mucha idea, ¿no? Bueno, entre esto lo que decía justamente de esta representación, justamente en la representación que decíamos en Asia, pero tu currículum es muy extenso: economista, analista social y económico, también fuiste miembro de la Junta del Banco Mundial en la representación de la República Argentina. Digo, los tiempos que corren para la República Argentina son difíciles, ¿no? Decíamos también que es como una suerte de los argentinos en estos tiempos que corren, con tanta incertidumbre y hablando todos, opinando de economía, y digo, los especialistas también es como una suerte de ensalada de que lo que uno debe sacar algo en limpio. Según tu visión, ¿cómo la ves a la República Argentina? Mira, yo, parafraseando a alguien que no recuerdo quién es, el que decía de que si vos te vas 2 semanas de Argentina y volvés y encontrás un país totalmente distinto, pero si te vas 10 años y volvés encontrás el mismo país. Entonces es como una circularidad de eventos que se repiten y que de alguna medida creo que reflejan un par de cosas que no han sido todavía saldadas. Número uno, los cambios estructurales que Argentina necesita o que Argentina debería encarar, que nos llevan a esta pendularidad que tiene que ver entre un modelo de crecimiento con mucha centralidad del mercado interno, de los sectores sociales, de la producción doméstica, y cuando se toca lo que es el límite, la brecha externa, la que necesitamos más dólares para seguir creciendo, pasamos al otro extremo donde pensamos que hay que desregular el mercado interno, permitir la libre importación, tratar de incrementar las exportaciones agrícolas básicamente, no intervenir el gobierno, que también nos conduce a esto que tenemos ahora. El primer modelo, de acuerdo a mi interpretación y mi convicción teórica, es mucho más sustentable y con algunas modificaciones significativas, pero no tan graves, podría llegar a volverse más sustentable en el largo plazo. El modelo puramente agroexportador, liberal, el que nos hicieron creer en la década de 1920 que nos ponía al mismo nivel que Australia o Canadá, yo creo que es insustentable. Es insustentable económicamente, pero también es insustentable política y socialmente. Y yo soy economista porque me preocupa mucho más la política y lo social que meramente la eficiencia productiva, que creo que tiene otro tipo de connotaciones, ¿no? Bueno, eso es importante, Daniel, porque marcando principalmente lo social, uno se ha acostumbrado, digo, sin ser especialista en economía, a tener términos como, bueno, el dólar, que es el común denominador, tipo de cambios, bonos, mercados, y toda esta situación que obviamente uno termina generando más incertidumbre que certezas.
somos un país peculiar nosotros. Cuando juega la selección de fútbol, todos somos directores técnicos, pero también lo somos cuando juega la selección de rugby, cuando juegan los Pumas, cuando juegan las Leonas, y tenemos una propensión a opinar de muchos temas. Pero claro, el tema económico, como hace al bienestar de la población, como hace al día a día de la gente, y pasa a tener una centralidad muy grande. De todos modos, es cierto, hay muchas veces que la gente inclusive opina sin tener en cuenta lo que pasa en su propio bolsillo. Creo que parte de lo que hemos vivido estos últimos años y alguna un poco la expresión muestra que a veces tenemos una disociación, y no es porque yo crea que si uno piensa solo con sus propios intereses piensa bien, pero sí creo que si uno no se guía de lo que pasa, no solo con vos, sino también los que te rodean, con tu círculo más íntimo, posiblemente el diagnóstico sea errado, y por lo tanto, si el diagnóstico es errado, es muy difícil que las herramientas para corregirlo sean las adecuadas, ¿no? Bueno, eso es un punto importante. Digo, en cada una de las profesiones, por lo menos a mí me pasa y te debe pasar, como periodista, cuando uno llega a un círculo íntimo, ¿cuáles son las noticias? A un humorista, contaste un chiste. En tu caso, economista, ahora, en estos tiempos que corren, Daniel, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo la verdad que no me animo a hacer recetas taxativas. Yo no creo que haya un economista providencial que tenga exactamente la receta de todo, porque la economía además afecta una cantidad de esferas que requieren su especialización. Pensemos que cuando uno piensa en el tipo de cambio, está pensando no solo en el comercio exterior de un país, está pensando también en los costos internos de ese país, está pensando también en cómo se afecta la infraestructura, la distribución del ingreso, los salarios, y si seguimos avanzando, la situación social, la decisión de que los hogares si mandan el hijo a estudiar o lo mandan a trabajar en función de eso, y todo eso tocando una pequeña variable de la economía arriba. Yo creo que es fundamental poner al trabajo, al mercado de trabajo, en el centro del análisis económico de los países. Porque cuando uno tiene un objetivo, nosotros a veces hablamos de los objetivos de inflación, los objetivos de tipo de cambio. Yo creo que hay que tener un objetivo de pleno empleo, y cuando digo pleno empleo, que el desempleo sea bajo y que sea de poca significación. Si uno tiene un objetivo de pleno empleo, a partir de ahí se pueden empezar a engarzar y enhebrar las distintas medidas económicas que nos lleven al contexto más macro y ver cuál es la consistencia de eso. Y eso se requiere un equipo de gente. No lo puede hacer una persona de manera providencial. Te voy a leer una respuesta que dieron hace un par de años y quiero tu opinión. El modelo más apropiado es el que puede generar un crecimiento sostenido con inclusión social. Eso suena a eslogan, yo lo sé, pero es así. Eso lo podría haber dicho yo sin ningún tipo de problema. Lo dijiste vos hace varios años atrás. Sí. No, estoy absolutamente convencido. Yo creo que el objetivo de una buena política económica es satisfacer las necesidades de su población, las necesidades más inmediatas, ¿no es cierto? La alimentación, la educación, el vestido, la vivienda y hasta parte del esparcimiento de manera razonable, en un contexto de empresas sustentables. Y cuando digo una empresa sustentable, ¿a qué me refiero? Una empresa que tenga la capacidad de producir, de generar un excedente que le permita mantener su potencial productivo, o sea, actualizar el capital, renovarlo y poder tener su vida conforme las leyes y el medio ambiente, y en un contexto de pleno empleo, de crecimiento económico. Estas tres cosas que parecen cada una harina de distintos costales, ¿sí?, van de la mano, van juntas, y ahí es donde vuelvo a decir el rol del mercado de trabajo. Lo que dijo algún funcionario de trabajo hace
creo que hace 2 años, es decir, hay que acostumbrarse a contratar y descontratar como si fuese una cosa biológica y lógica, es de un nivel de insensibilidad y de irresponsabilidad importante, sobre todo un país que tiene potencial productivo, pero que tiene elevados niveles de inequidad, ¿no? Bueno, obviamente le recordamos a la gente, estamos charlando con Daniel Kotzer, economista reconocido de la provincia de Tucumán, del país, y además también trasciende las fronteras y obviamente nos trata de explicar sin la mayor cantidad de tecnicismos, que obviamente también es complicado, ¿no? Porque la economía y tratar de ajustar un vocabulario más coloquial y más popular, me imagino que debe ser bastante complicado, pero los años te han generado ese ejercicio, Daniel. Creo que era Nietzsche el que decía que hay gente que enturbia las aguas para que parezcan más profundas, y las jergas técnicas tienen eso. Es cierto que también ayudan a facilitar la comunicación, ¿no es cierto? Si no, estaríamos como la famosa canción de Lelutier, El Explicao, ¿no es cierto? Que cuando decían la palabra empanada, le explicaban que era un pastelito relleno de carne. Bueno, es cierto, los tecnicismos sirven. Pero yo creo que hay una dosis, yo descreo en la economía del sentido común, como lo profesaba Neustadt, por ejemplo. Explicarle a doña Rosa, no, el sentido común en economía no siempre funciona exactamente igual. Yo creo que hay una serie de complejidades que a la gente común le cuesta entenderlas si no se la explican. Y la idea mía es tratar que la gente renuncie a ese sentido común y trate de entender un poco más, porque si no vamos a estar como siempre, como te decía, somos todos entrenadores, todos sabemos cómo deben jugar los Pumas, cómo deben jugar las Leones y cómo debe pelear Cassius Clay. Ahora, sacándote del rol profesional, digo, tenés una familia como todas las personas, digamos, tenés una vida social, digo, en el Daniel, persona común y corriente, digo, ¿sos optimista de que uno puede avisorar un futuro en el corto plazo mejor del que uno tiene en la actualidad? Gramsci hablaba con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad o algo por el estilo, no sé si lo estoy parafraseando bien. Yo tengo optimismo básicamente porque tengo hijos. Y espero tener pronto, no tan pronto, se van a enojar los muchachos, nietos, o cuando sea, espero tener nietos, pero tengo sobrinas chicas que quiero mucho y yo tengo mucho optimismo en el futuro. De todos modos, creo que se vienen años turbulentos, no solo en Argentina, sino en el mundo. El avance del capital y de la inequidad es muy fuerte, contrariamente a lo que muchas veces se proclama. Un ejemplo medio absurdo y la gente lo entenderá: el segundo billonario rico, más rico del mundo, con más de 100.000 millones de dólares de patrimonio, es el dueño de Louis Vuitton, el champán Moet Chandon, Chanel, cosas de lujo. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que alguien que vende a un sector tan pequeño sea tan rico y no sea rico el que produce, qué sé yo, aceite o bebidas gaseosas o productos de consumo más masivos, ¿no? O que fabrique cosas? Y obviamente es el estado de situación. Yo te reitero, yo creo que se viene un periodo muy complicado, el avance del capital por sobre el trabajo es muy fuerte, pero me da la impresión también que la mayor parte de las contradicciones en el sistema de mercado, no le vamos a decir libre mercado porque en algunos lugares es más libre que en otros, pero en el sistema de la economía de mercado, las mayores limitaciones no están dadas por la confrontación entre el capital y el trabajo, sino por la confrontación entre propios sectores del capital, entre los que producen y los que
se apropian de esa producción, entre la especulación financiera y la producción de bienes, entre los que inventan formas cada vez más sofisticadas de generar utilidad o riqueza sin pasar por la distribución social de los bienes y los productos. O sea, me parece que ahí está una de las claves, como lo vimos con la crisis del 2009-2010, con la crisis de las hipotecas y la caída de Lehman Brothers y otros bancos. Me parece que esa es la mayor contradicción y es lo que pone en más riesgo la economía. Si pensamos en nuestro país, si uno va y habla con el dueño de una industria que produce alimentos para el mercado interno y habla con un exportador de granos, vamos a ver ahí claramente la contradicción. Si uno habla con el sistema financiero que gana 70% dejando dinero en el Banco Central en la forma del LELIQ y que paga 40% a los plazos fijos, sí, y hablamos con el señor del almacén de la esquina, vemos también una contradicción. Esta economía, lejos de multiplicar y de generar sinergias entre los distintos sectores que se potencien, genera inequidad. Yo creo que lo que hay que ser consciente es que el modelo de rebalse y goteo fracasó en todo el mundo, es decir, dale plata al rico que después va a reversar al bajo. Yo sigo creyendo que es mucho mejor inundar por abajo que siempre evapora para el rico de arriba. Daniel, así como te decía al principio de esta charla, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Te gusta nuestro streaming, nuestro estudio? Sí. Y ojalá que dentro de todos esos viajes que tenés, tengamos la posibilidad de nuevamente de sentarte aquí con nosotros y además también con un panorama que sea un poquitito mejor del que tenemos, ¿no? Gracias a ustedes, para mí es un gusto. En Tucumán es el único lugar donde me dicen el economista tucumano, lo cual me da una categoría diferente a otros economistas. Es un gusto estar y bueno, espero que no pase mucho tiempo. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Pasó con nosotros Daniel Kontzer, un amigo, un gran profesional, y nosotros volvemos y seguimos con la transmisión de LB12.